Iglesia La Gran Comisión, reciban un cordial saludo de parte de sus pastores, Jorge y Sonia. Seguimos trayendo y solicitando al Señor la divina protección sobre nuestras vidas, sobre la iglesia y por supuesto aquella iglesia que ha confesado el nombre de Jesucristo el Señor. Por eso nos dice la Biblia, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que ha vencido el mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Seguidamente pasamos a las noticias o la información, los anuncios. El estado de Virginia todavía continúa informándonos que hasta posiblemente en el mes de junio ha de haber algunos cambios. Así que nosotros como iglesia continuamos cerrados con nuestro servicio regular del día domingo. Esperamos, ¿verdad?, que el Señor se glorifique trayéndonos un poco de alivio. También atención a los estudiantes de fundamentos de la fe. Hay charlas en las enseñanzas que se están colocando semanas tras semana en Facebook para que continúes tus estudios de fundamentos de la fe. Por favor, está atento. Las reuniones de la célula continúan por medio de electrónico. Por favor, manténgase informados. Informe a los supervisores de la zona a la cual usted pertenece de lo que está haciendo. Recomendaciones. Si vamos a tener las reuniones, por favor, tome el debido cuidado de que sea un número menor de 10 y que cada uno de los que están ahí guarden su distancia de 6 pies entre hermanos. Por favor, estén atentos a las predicaciones en línea que aparecerán el domingo a las 9 a.m. y a las 11 respectivamente, para que ustedes estén enterados de lo que realmente Dios está haciendo en nuestra iglesia. También continuaremos con la cadena de oración todos los días de 7:30 a 9:30 p.m. Nos daremos cita con el Señor para levantar ese clamor que es necesario en esta época, en este momento de crisis. Vamos a solicitar al Señor su misericordia, su protección divina, no solo sobre nuestras vidas, sobre la iglesia y la humanidad en completo. Para los jóvenes, continuamos las reuniones en línea todos los jueves. Por favor, estén atentos. Muchas gracias a los miembros por su fidelidad al Señor, haciendo llegar sus diezmos, su protemplo, sus ofrendas a la iglesia cada semana. Todos los miércoles están abiertos de 6 a 7 p.m. y usted puede venir a dejar su diezmo en el buzón que está en la parte de entrada de la iglesia. Adicional, muchas gracias a los hermanos que han hecho llegar sus contribuciones a través del sistema PayPal. Dios les bendiga grandemente por su fidelidad al Señor. Sabemos que muchos de nuestros hermanos y hermanas están sin trabajo. Para ello vamos a pedir favor que comunique usted al supervisor para que de una u otra manera nosotros podamos hacerle llegar alguna ayuda o algún alivio. Por favor, no se quede pensando, sino comunique su necesidad para que podamos bendecirlo. Continuamos orando por las finanzas de la iglesia para que podamos cubrir los gastos correspondientes. Muchas gracias a los miembros en general por su fidelidad al Señor y por su fidelidad a esta iglesia. Amén. Seguidamente vamos a adorar y exaltar juntos al Señor. Entramos. Dios les bendiga.
sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Levanta tus manos al Rey. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Oh, gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 gracias sublime es. Y gracias por tu presencia, Jesús, en tiempos de aflicción, en tiempos difíciles, en tiempos de sequía. Podemos sentir tu abrazo. Gracias, Señor, por estar con tus hijos, por estar con tu iglesia. Amamos tu presencia, amamos tu gloria. Gracias, Señor. Lo decimos en casa. Encuentro sanidad. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti.
Amamos tu presencia, oh Dios. Gracias, Señor. Lo decimos en casa. Encuentro sanidad. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Te amamos, Jesús, y a ti corremos. Corremos a ti, Señor. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Te amamos, te anhelamos, oh Cristo. Eres nuestro refugio. ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú eres nuestra esperanza. No hay nadie como tú. Nadie como tú, Señor. Te amamos, Señor. Nadie como tú, nadie como tú, grande y poderoso, mi Padre amoroso. Nadie como
para ti. No hay nadie, no hay nadie como mi Dios. Tu amor es grande, tu perdón es infinito. Nadie como tú, nadie como tú, amado. Señor, gracias, porque sentimos tu abrazo. Te sentimos en casa, Señor. Eres bienvenido, eres bienvenido. Hoy, Señor, derramamos nuestro corazón delante de ti. Gracias, Señor. Qué precioso es adorar y exaltar su nombre. Nuestros espíritus se llenan de gozo y alegría cuando nosotros exaltamos y glorificamos al Señor a través de la alabanza y exaltación. En esta semana llegó una noticia donde realmente es impresionante cómo Dios está obrando en algunas personas. En España, un hombre de 93 años salió de la situación crítica. Imagínense, 93 años. Y dice que cuando salió de la situación crítica del COVID, estaba todo el hospital contento y aplaudiendo porque estaba saliendo. Y mientras que salía, se le acercaron algunos enfermeras y también inclusive los administradores, inclusive el doctor que lo había atendido. Y después de felicitarlo, le dijeron, bueno, disculpe, pero va a tener que firmar este documento donde va a tener que pagar una cierta cantidad por los servicios que se le dieron. ¿Y cuánto es la cantidad?, le dice él. Bueno, tal vez una de las mayores es el haber usado el respiratorio o esa máquina de oxígeno. Le va a costar $500. O quetzales, o no sé cuál es la moneda de España. Y el hecho, él dice que gritó, dice, ¡wow! $500. Y entonces todos se quedaron sorprendidos, seguramente que él no podía pagar los $500. Pero él dice, no, estoy impresionado, dice, estoy pero feliz. ¿Y por qué?, le dice toda la gente. Definitivamente, dice, yo he vivido 93 años. Y yo diría que en los 93 años y medio he recibido el oxígeno del Dios Todopoderoso. Y Él no me ha cobrado nada. Qué bendición, querido hermano. A ese Dios es el que nosotros servimos. El que toma cuidado de que el oxígeno no nos falte. Así que en esta ocasión, qué precioso es estar preparado a escuchar también la palabra del Señor. Y en el día de hoy tenemos el privilegio también de tener uno de nuestros miembros que ha estado por muchos años con nosotros y ha sido fiel también acá con nosotros. Y el Señor lo ha bendecido. Es nuestro hermano Eddie con nosotros. El Señor les bendiga. Hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gran gozo para mí poder estar aquí y poder compartir con ustedes en esta mañana o en esta tarde, dependiendo la hora en la que ustedes estén viendo esta predicación. Y le doy gracias a Dios primeramente por el cuidado, por la bondad que tiene sobre cada uno de nosotros, sobre mi familia. Es una gran bendición poder estar acá compartiendo con ustedes en esta ocasión, un poco diferente de lo acostumbrado a estar grabando, es completamente diferente, pero le damos gracias a Dios porque existe este medio y podemos de esta forma seguir conectándonos, podemos vernos a través de la tecnología
y es una gran bendición. Así que esta mañana voy a compartir con ustedes un pasaje en el libro de Marcos. Hemos venido estudiando en Marcos y en esta ocasión vamos a ir al capítulo 10 y vamos a leer la historia de un hombre en este capítulo, y también podemos leer esta historia en el libro de Mateo como también en el libro de Lucas, quienes nos dan un poquito más de detalles en esta conversación, en este encuentro que este hombre tiene con Jesús. Vamos a hacer una oración para poder comenzar la predicación. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús porque has sido bueno, Señor. Has sido bueno para con cada uno de nosotros porque has guardado nuestra vida, Señor. Gracias porque en medio, Señor, del caos que se vive, Señor, a través del mundo, tu iglesia continúa, Señor, adelante. Y Padre Celestial, ayúdanos para que como luminares en este mundo, Señor, podamos brillar para que aquellos que andan en oscuridad, Señor, puedan ser alumbrados y puedan también, Señor, buscar en ti, Señor, refugio, puedan buscar en ti ayuda, puedan hallar en ti, Señor, el gozo que sus vidas necesitan. En el nombre de Jesús, sé tú también, Señor, a través de tu palabra hablando a nuestros corazones, animándonos, Señor, a seguir adelante y a poner nuestra mirada solamente en ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Vamos a ir a la palabra. Marcos capítulo 10, vamos a empezar leyendo del versículo 17. Voy a leer Marcos porque, ¿verdad? Estamos estudiando el libro de Marcos, pero también esta historia la encontramos en Mateo como en Lucas, como anteriormente lo decía. Entonces vamos a leer la palabra del Señor. Dice el versículo 17 del capítulo 10, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincada la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué bien haré para que pueda tener la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino Dios. Y si quieres vida eterna, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él entonces respondiendo le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Mas os digo que es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. ¿Quién pues se salvará? Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces vamos a ver acá este encuentro, este hombre. Marcos nos dice que era un joven, en Lucas nos dice que era un principal, en Mateo nos dice que era un hombre, y se acerca a Jesús con una interrogante, con una pregunta, y en este punto él llega a Jesús y le dice: ¿qué haré para heredar la vida eterna? En primer lugar, le dice a Jesús: Maestro bueno. ¿Por qué este hombre le dice a Jesús Maestro bueno?
Vamos a ir punto por punto o versículo por versículo, hablando un poquito acerca de estos detalles. Este hombre se acerca a Jesús y le reconoce primero como maestro. Seguramente había oído de Jesús, no sabemos si lo había seguido, lo había visto antes, pero tenía algún conocimiento acerca de Jesús. Y se acerca a él, reconoce que es un maestro. En cierta manera también el pasaje nos dice que vino e hincada la rodilla. Entonces vemos que tuvo cierta reverencia también a Jesús. Y le dice maestro bueno. Y algo bien interesante, Jesús le pregunta a él y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Y Jesús le dice también, solamente hay uno bueno, Dios. ¿Por qué Jesús no dijo, oh sí, gracias, o hubo en él aquel sentimiento de sentirse, oh, reconoce que soy un hombre bueno, un maestro bueno? No, Jesús no tomó esa actitud, sino que Jesús lo enfoca hacia Dios. Jesús lo enfoca hacia el Padre y le dice, solamente hay uno bueno y ese es Dios. Seguramente, ¿verdad? Habían muchos maestros, tanto buenos como malos, y este hombre reconoce que Jesús es un maestro bueno. Sin duda él había escuchado también acerca de la vida eterna e estaba interesado en la vida eterna. Y tenía sus preguntas, tenía sus dudas, no sabía cómo heredar la vida eterna. Por eso le pregunta a Jesús, con la esperanza de que Jesús lo pueda guiar, con la esperanza de que Jesús pueda ayudarlo a encontrar cómo heredar la vida eterna. No sabemos si anteriormente él había preguntado a otros maestros o qué respuestas había tenido. Pero vamos a ver en este pasaje lo que Jesús le dice a este hombre. Entonces, después de que Jesús le contesta y le dice solamente hay uno bueno y ese es Dios, entonces vemos acá más adelante que este hombre también tenía conocimiento de las Escrituras, tenía conocimiento de la ley, porque Jesús continúa la conversación con él y le dice, mira, ¿conoces los mandamientos? Como nos dice ahí el versículo 19, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirando le dice, le amó y le dijo, una cosa te falta. Este hombre, como dije anteriormente, tenía conocimiento de la ley y Jesús le preguntó, ¿verdad?, acerca de los mandamientos y él le dice, todo esto yo lo he guardado, todo esto yo lo he hecho. Y Jesús le dice, te falta una cosa, una sola cosa te falta. Y lo vamos a ver en un momento, qué fue lo que Jesús quiso decirle y qué fue lo que Jesús, a dónde que Jesús quería llevar a este joven, a este hombre. Es muy importante que nosotros entendamos acerca de la vida eterna. No es algo que nosotros con nuestros medios podemos lograr. La vida eterna no es algo que se puede comprar, no son obras con las cuales nosotros podemos ir acumulando y llegar a cierta cantidad y decir, yo ya alcancé la vida eterna. La palabra nos dice en Efesios 2:8 que por gracia somos salvos por medio de la fe. Dice que no es por obras para que nadie se gloríe, es a través de Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Era lo que Jesús quería enseñarle a este joven a través de esta conversación y a través de este encuentro. No es a través de los medios que tú y yo tengamos para hacer obras, no es a través de rituales, no es a través de fuerzas humanas.
hubo un sacrificio que ni tú ni yo hubiésemos podido pagar. La palabra gracia significa un regalo, un favor inmerecido, ni siquiera lo merecíamos. Nuestras acciones nos condenan, nuestras acciones nos mantenían fuera del alcance de Dios. Mas sin embargo dice que por gracia somos salvos, por medio de la fe en Jesucristo, por creer en Él, pero el precio lo pagó Él. Muchas veces pensamos que la salvación es algo gratis, pero la salvación no es gratis. La salvación tuvo un precio que ni tú ni yo podíamos pagar, pero hubo alguien que lo pagó, Jesucristo. Por eso es que la salvación es únicamente y exclusiva a través de Jesucristo. Pero Jesús, conociendo a este joven, Jesús conociendo el corazón de este hombre, le dice, mira, Jesús vio buenas intenciones en él. Jesús no le rechazó, Jesús no tomó una actitud indiferente con este hombre, sino que al contrario, Jesús tomó su tiempo y le dice, mira, conoce los mandamientos, no adulteres, no robes, no honra a tu padre y a tu madre, no mates. Y le dice, sí, todo esto yo lo he guardado. Y dice que Jesús lo amó. Después de que él respondió de esta manera, dice que Jesús lo amó. Y podemos ver nosotros acá la compasión de Jesús. Entonces, conociendo el corazón de este hombre, le dice, mira, ¿sabes? Te falta una sola cosa. Has hecho todo bien, pero te falta algo. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. No nos dice la Escritura si él se presentó como un hombre rico delante de Jesús. Me imagino que por la forma en la que vestía, Jesús pudo identificar que era una persona importante, una persona rica, o por la forma en la que le saludó. No sabemos, en realidad no tenemos ese detalle, pero sí la Escritura nos dice que era un hombre rico. Hace un énfasis en esa cualidad o en esa característica de esta persona. Y Jesús le habla a este hombre de los mandamientos, le habla acerca de la ley en relación del hombre con el hombre. Los mandamientos están divididos en dos partes. Uno es en relación entre nosotros y nuestro prójimo. Y la primera parte es el enfoque entre Dios y nosotros. La mitad de los mandamientos son para honrar, para no tener dioses ajenos fuera de nuestro Dios. Son para que nosotros pongamos nuestra confianza, nuestra mirada en Él. Y la segunda parte es en relación a el hombre, con el hombre. Y Jesús le hace mención a este joven o a este hombre de esos pasajes, de la relación con su prójimo. Y Jesús le dice, mira, una cosa te hace falta. Vende todo lo que tienes y repártelo, dalo a los pobres. Y entonces le dice Jesús, tendrás tesoros en el cielo. Y después de eso, tomando tu cruz, sígueme. Y dice la Escritura que al oír estas palabras, este hombre se entristeció. Dice, porque tenía muchas riquezas. Y se retiró, se fue. Realmente qué triste. Toda aquella ilusión que él tenía acerca de la vida eterna, todo aquello que él pensaba que ya había cumplido, en este pasaje o en este punto se derrumba todo para él. Y dice la palabra que se fue muy triste, sin hacer absolutamente nada de aquella necesidad que él tenía. Buscaba solamente información, verdaderamente quería heredar la vida eterna. Jesús no estaba pretendiendo que este hombre rico quedara pobre, sino Jesús estaba llevando a este hombre al punto de que él pusiera su confianza plenamente y absolutamente en Dios, no en sus riquezas. No eran sus obras
y no eran sus posesiones lo que lo iban a llevar a la vida eterna. El que tengamos posesiones, el que hagamos buenas obras, dice la palabra que eso va a darnos, va a acumular tesoros en el cielo. Dice Corintios, ¿verdad?, que la obra de cada uno en aquel día será probada por el fuego. Si alguno hubiese sus obras buenas consideradas o comparadas con el oro, dice que el fuego lo probará. La obra que cada uno de nosotros hace será probada por el fuego. Y el Señor sí quiere que nosotros tengamos tesoros allá en el cielo, acumulemos tesoros en el cielo a través de las buenas obras, pero no son las buenas obras las que nos van a dar la vida eterna. La vida eterna es únicamente a través de Jesús. Pero las buenas obras traerán recompensa en aquel día, porque en aquel día dice que la obra que perezca recibirá recompensa. Entonces cada uno de nosotros, lo dice también en Efesios, que fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Y por estas obras recibiremos recompensa. Así que si alguno de nosotros quiere acumular tesoros, procuremos que los acumulemos en el cielo, para que cuando veamos y estemos con nuestro Señor, recibamos también galardones y recibamos también, aparte de estar con Él eternamente para siempre, también regalos que Él tiene preparados para todos aquellos que hicieron buenas obras. Entonces, no era que a este hombre le hacía falta una cosa para heredar la vida eterna. En cuanto a las obras, Jesús conocía el corazón de este hombre, y al mencionarle las riquezas y al mencionarle lo que él tenía y las cosas que él tenía que dejar, dice que él se sintió muy triste. Muchas personas hoy en día, cuando compartimos la palabra y los llevamos a ese punto donde tienen que rendir su vida y tienen que rendir todo al Señor, no lo hacen, se retiran. Yo no sé el caso de ustedes, pero en mi caso yo recuerdo que en ese tiempo en el que Dios estaba tocando mi corazón, mi hermana estaba asistiendo a una iglesia, la iglesia bíblica en ese entonces. Ella empezaba a asistir a esta iglesia en Guatemala, y recuerdo que el pastor empezó a compartir con ella acerca de la palabra, los estudios, y mi hermana, muy interesada, empezó a invitarme. En ese momento yo había dejado de ir a la iglesia y estaba muy desanimado. Recuerdo que en esta ocasión se hizo un grupo de una célula, un grupo familiar de estudio en mi casa, y yo no estuve, creo que era ya la tercera vez, y yo no estaba ahí. Pero cuando terminó la reunión, me encuentro con el pastor ahí en mi casa y me saluda muy amablemente y me dice, mira, me dice, me gustaría hacer una oración por ti. Y dentro de mí, no estaba yendo a la iglesia, me encontraba desanimado, ya tenía algunos meses de no ir a la iglesia. Y dentro de mí yo dije, bueno, una oración no me hace nada, no me hace daño. Está bien, ore por mí. Empezó a orar por mí y después me dijo, repite conmigo, y yo dije, bueno, está bien, voy a repetir. Repetí la oración. Cuando terminamos de orar, me miró y me dijo, Eddie, me dijo, acaban de suceder dos cosas contigo. Oh, sí, le digo, ¿y qué pasó? Me dice. Lo que acaba de suceder, me dice, es que Dios acaba de tomar tus sueños, tus metas, tus anhelos, y los ha destruido para que vivas para sus sueños y para sus metas. Y en ese momento yo dije, ¿y ahora qué va a pasar? Y ese realmente era el miedo de este joven, entregar todo lo que tenía. Y muchas veces tenemos tanta confianza en nosotros mismos o en las cosas que tenemos que no queremos rendírselas al Señor. Pensamos que Él no va a tener cuidado, o como este joven, las amamos tanto que nos entristecemos de saber que tenemos que entregar algo o tenemos que entregar aquellas cosas que queremos.
Muy difícilmente nosotros damos las cosas que apreciamos, las cosas que queremos. Es fácil dar lo que nos sobra, es fácil dar lo que ya no queremos, pero aquellas cosas que apreciamos es muy difícil soltarlas. Y eso era lo que Jesús quería que este hombre hiciera, que soltara su confianza en las riquezas, que soltara su confianza en su posición y dejara que Dios tomara control de él. Él no lo iba a desamparar. Dios no ha desamparado a ninguno de nosotros. Hemos pasado por momentos difíciles, pero la mano de Dios ha estado ahí y Él ha sido fiel para con cada uno de nosotros. Lo hemos visto a través del tiempo, lo hemos visto a través de las diferentes situaciones. Hoy en día nos enfrentamos a una situación, no solamente nosotros, sino todo el mundo. Y cada uno de nosotros está pasando por diferentes momentos, diferentes etapas, diferentes situaciones. Muchos sueños, muchos viajes, muchos planes fueron cancelados porque Dios tiene sus propios planes. Pero cuando tenemos esa confianza y cuando estamos tomados de la mano del Señor, sabemos que lo que Él hace es bueno. Sabemos que lo que Él hace es perfecto. Y todo tiene su tiempo. Yo tenía planes de viajar, pero no pude viajar. Fueron cancelados mis planes. Estábamos planeando con mi esposa trabajar y poder salir, poder ir a viajar, poder ir a alguna playa, a algún otro país, poder disfrutar, pero Dios tiene sus planes y no es este el tiempo, no es este el momento, pero nos seguimos gozando en el Señor y le damos gracias por lo que Él está haciendo. Hasta el día de hoy nos ha guardado, nos ha provisto. Sé que muchos no están trabajando. Gracias a Dios, nosotros hemos estado trabajando, tomamos las precauciones debidas. No es fácil tampoco estar, yo trabajo afuera en construcción y no es fácil enfrentarnos a toda esta situación el día de hoy, pero nuestra confianza está puesta en Dios. No podemos confiar tampoco nosotros en las riquezas, no podemos confiar en nuestro trabajo. Muchas personas han perdido riquezas, han perdido su trabajo. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios. La palabra dice que no pongamos la confianza en las riquezas que son inciertas. Hoy están, mañana no están. ¿Cuántas personas, cuántos inversionistas no perdieron su dinero de la noche a la mañana? ¿Cuántos de ellos que sonreían y cuántos de ellos que confiaban en los negocios y en las cosas que estaban haciendo, de repente se encuentran con esta situación? Y muchos lo han perdido. Gloria a Dios por aquellos que tienen en Dios su confianza, su esperanza y saben que van a salir adelante. Pero muchos seguramente están hundidos en una gran depresión y muchos piensan que su vida ya se acabó y no tiene sentido. Pero oramos para que Dios tenga misericordia también de ellos. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos también brillar, como dice su palabra, como luz, para que aquellos que andan en oscuridad puedan ver la luz de Jesús. Y ese sea nuestro deseo, esa sea nuestra oración cada día por aquellos que aún no le conocen. Entonces, es bien importante que nosotros veamos este pasaje de la manera y del punto al cual Jesús quería llevar a este hombre. Y ese es el punto al cual Dios quiere llevarnos a cada uno de nosotros. Que nuestra confianza sea Dios, que nuestra confianza sea Él, que nosotros podamos entender que no somos nosotros y que no son nuestras obras las que nos llevan a la salvación o a la vida eterna o las que nos dan seguridad. Es Dios, es Jesús el que nos da esa paz, esa seguridad para poder estar firmes. Hay una canción o un canto que hace unas semanas estaba escuchando y una parte de ese canto dice: yo no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera. Si el Dios que me ama no me hubiera rescatado, yo no sé dónde estuviera. Yo no sé dónde estuvieras tú si Dios no fuera tu esperanza. En medio de lo que estamos viviendo, yo no sé dónde estaría si no fuera Dios mi esperanza, si no fuera Dios mi escudo. Como dijo Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién vamos a ir? ¿En quién vamos a confiar?
Gracias a Jesús porque nos salvó, porque a Dios que nos amó, y gloria a Dios. Cada día, cada mañana debemos darle por su amor y por su salvación, por el precio que pagó por nosotros. Debemos acercarnos, debemos buscarle cada día, debemos poner nuestra confianza en Él. Hoy en día, como les decía, mucha gente o todos no pueden poner su confianza en las riquezas. Ya se dieron cuenta que esto es incierto. Lo que la economía de Estados Unidos, que antes iba en subida, ahora la vemos muy por debajo. Dios tenga cuidado, Dios tenga misericordia de nosotros, Dios nos levante, Dios levante a Estados Unidos nuevamente. Le damos gracias a Dios por vivir en este país, por sus bendiciones. Comparados a muchos otros países, tenemos una gran libertad y en cierta manera una gran confianza también, pero ha sido Dios el que ha obrado y ha sacado adelante porque al principio quienes fundaron este país se basaron en la palabra y buscaron sin duda a Dios. Dios tenga misericordia de nuestros gobernantes y ellos también busquen a Dios para que se acuerde de sus promesas, para que se acuerde de su bondad y levante nuevamente a Estados Unidos. Amén. Entonces, es importante que nosotros veamos este punto en el cual Jesús lleva a este joven a que él ponga su mirada exclusivamente en Dios y que Él sea nuestro refugio y Él sea nuestra ayuda. Dice acá más adelante en el pasaje, en el versículo 23 del capítulo 10, dice que entonces Jesús, mirando alrededor, después de que aquel joven tristemente se fue, Jesús volteó a ver a su alrededor y le dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que tienen riquezas. ¿Qué era lo que Jesús quería decirles con esto a estos jóvenes o a sus discípulos o a quienes estaban ahí presentes? No está diciendo que los ricos no van a entrar al reino de los cielos, pero dice que cuán difícil es. En otro de los evangelios lo vemos, dice: aquellos que confían en las riquezas. No es que los ricos no puedan entrar. Gracias a Dios por aquellos que tienen riquezas y también tienen un buen corazón. En este tiempo tan difícil oímos de personas millonarias, billonarias, donando cantidades grandes de dinero a organizaciones para poder ayudar. Gracias a Dios por estos hombres que han acumulado riquezas, pero de la misma manera, así como han acumulado, también en tiempo de necesidad están ayudando a otros. Dios los bendiga a ellos también. Y ellos también tendrán recompensa de lo que hacen, pero eso no les da tampoco la vida eterna. La vida eterna es exclusivamente a través de Jesucristo. Y muchos confían en sus buenas obras para poder alcanzar la vida eterna. Algunas religiones creen que a través de sus obras ellos llegarán a heredar el reino de los cielos. Ellos dicen que al final habrá un juicio y sus obras serán puestas en una balanza, y entonces el Dios en el cual ellos creen decidirá y verá que si sus obras pesan lo suficiente, entonces heredarán la vida eterna; si no, pues entonces habrán perdido. Pero nosotros no tenemos la salvación por obras, ni nuestras obras serán pesadas para ver a dónde vamos, sino que nosotros somos salvos por medio de Jesucristo, como lo dice la Escritura. Amén. Por la fe en Cristo Jesús. Entonces, no era que los ricos no puedan entrar, pero aquellos que confían en el dinero o en sus riquezas se les hace muy difícil. Aquellos que confían en sí mismos se les hace muy difícil creer que un Dios tan bueno pueda salvarlos. Aquellos que son tan buenos
muy difícilmente se acercan a Dios porque creen que no le necesitan, porque son suficientemente buenos, que no necesitan un Salvador. Pero todos necesitamos a Jesucristo. Para poder heredar la vida eterna, necesitamos entrar a través de Jesucristo. No hay otro camino. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Es a través de Jesús que llegamos y heredamos la vida eterna. Entonces, aquellos que tienen la confianza en sus posesiones y en sí mismos, se les hará muy difícil. Y Jesús hace una comparación sumamente exagerada, diríamos, porque Jesús les dice que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que aquellos que confían en sus posesiones, que aquellos que confían en las riquezas entren al reino de los cielos. Con dificultad ponemos un hilo en el ojo de una aguja. Ahora imagínate un camello. Diríamos que exagerado, es imposible. Y así mismo dijeron los discípulos: entonces es imposible. Entonces, ¿quién puede ser salvo? Y Jesús les responde: lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Lo que es imposible para nosotros, como ganar la salvación o merecernos la salvación, para Dios es posible, porque Él dio a su Hijo, porque Jesucristo pagó el precio. Entonces, a través de Jesús es posible lo que para nosotros es imposible. Gloria a Dios por eso, porque a través de Jesús lo imposible se hizo posible. Dios lo hizo posible a través de su Hijo, a través del sacrificio, a través del precio que Él pagó. Entonces, aquello que era y es imposible para los hombres, para Dios es posible a través de su Hijo. La Biblia nos enseña, primera de Timoteo, Pablo le está hablando a Timoteo y le dice acerca de las enseñanzas y acerca de lo que él debía procurar tener en cuenta a la hora de sus enseñanzas. Dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces Pablo le dice a Timoteo que esta sea su enseñanza, que le diga a los ricos que no sean altivos. Muchas de las personas que son ricas ven con menosprecio a los demás. Y Pablo le dice a Timoteo que enseñe sobre estas cosas. Aquellos que son ricos, que no menosprecien a los demás, que no crean que son superiores, y diles también que no pongan la confianza en las riquezas, las cuales son inciertas. A través del tiempo, a través de la historia, hemos visto cómo aquellos que tienen tantas posesiones y tanta riqueza, de un momento a otro la pierden. Todas aquellas cosas en las cuales nosotros podamos tener nuestra confianza, de un momento a otro pueden desaparecer. Pero hay algo que permanece para siempre, y esa es la palabra de Dios. Dice que los cielos pasarán, la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Y Él ha dicho que nos va a sustentar, Él ha dicho que nos va a cuidar, Él ha dicho que Él vela por nosotros, y eso es algo que no va a dejar de ser. Él cumplirá su palabra, Él cumplirá sus promesas. Entonces nuestra confianza debe ser en Dios. Dice Proverbios 11:4. Dice: no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia libra de la muerte. Dice que las riquezas en el día de la ira, o en el día del juicio, o en el día en el que vengamos a cuentas con el Señor, podemos ponerlo de esta manera: las riquezas no tienen ningún valor. En el tiempo de la ira, no importa cuánto dinero tenga la persona, no importa cuántas posesiones tenga, pero dice que la justicia libra de la muerte. Y nosotros hemos sido justificados en Cristo Jesús. Nosotros hemos sido librados de esa muerte a través de la justicia de Jesús, a través de su sangre, a través de su sacrificio. Entonces, a través de esa justicia nosotros
somos librados también de la muerte y de la ira de Dios. No confíes en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentaran las riquezas, no pongas el corazón en ellas. Salmo 62, versículo 10. Nos dice acá que si en algún momento de nuestra vida, por la gracia y el favor de Dios, llegasen a aumentar nuestras posesiones, llegásemos a tener algo mayor, no pongamos nuestra confianza en ellas, no pongamos nuestro corazón en ella. No debemos dejar que esas cosas nos desvíen. Muchos de nosotros llegamos acá sin nada a los Estados Unidos. Por la gracia, por el favor, por la necesidad de Dios, teníamos que conseguir un carro. Probablemente en nuestros países nunca lo hubiéramos tenido. Algunos de nosotros, por la gracia, por el favor de Dios, después de algún tiempo tenemos una casa. Ha sido Dios el que lo ha provisto. Entonces, no por eso nosotros debemos pretender que somos mejores o que nuestro esfuerzo lo ha logrado. Es la gracia, es el favor de Dios que lo ha permitido, y de esa manera debemos mantenernos agradecidos con Dios por las cosas que nos permite. No podemos nosotros poner nuestro corazón en las cosas materiales, en las cosas que se nos añaden, sino debemos aprovecharlas, debemos disfrutarlas, pero nuestra confianza debe estar siempre puesta en Dios. Nuestro corazón no tiene por qué cambiar cuando las cosas nos van bien. No tenemos por qué olvidarnos de Dios y creer que todo está bien con nosotros, porque se han aumentado nuestras posesiones, o porque en el banco hay suficiente dinero, porque ya no tenemos que estar contando cuántos días faltan para pagar la luz o esperando hasta el último momento para ver si podemos juntar para la renta. No. Cuando las cosas cambien y cuando haya abundancia, nuestra confianza debe ser siempre Dios. No debemos poner nuestro corazón, ni nuestra mirada, ni nuestra confianza en las cosas que hoy están y de repente pueda que ya no estén. Pero Dios no va a cambiar. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Él es Dios y continúa siendo Dios. Por eso debemos confiar en Él. Entonces los discípulos, después de que Jesús les dice que difícilmente aquellos que confían en las riquezas entrarán en el reino de los cielos, los discípulos le hacen una pregunta ahora a Jesús y le dicen: entonces, ¿quién podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolo, les dijo: para los hombres es imposible, pero para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces, como lo mirábamos hace un momento, aquellas cosas o en cuanto a la salvación, lo que es difícil para el hombre, Dios lo hizo posible a través de Jesús. Entonces, para Dios sí es posible la salvación. Para nosotros los hombres, alcanzarla no era posible, pero a través de Jesús la alcanzamos. Entonces, después de esta pregunta y que los discípulos les hacen a Jesús, viene Pedro y le pregunta o le dice a Jesús. Jesús le dice: nosotros hemos creído en ti, nosotros te seguimos, nosotros hemos dejado todo. ¿Y ahora qué? ¿Nosotros qué? Y Jesús le dice a Pedro y le contesta a los demás: de cierto os digo, no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Entonces Jesús le responde a Pedro y le dice: Pedro, mira, cualquiera que por causa mía y por causa del Evangelio haya dejado casa, tierra, haya dejado cualquier cosa, tenlo por seguro que recibirá recompensa. No solamente en este siglo, sino también en el venidero. Nada de lo que nosotros pongamos a los pies de Jesús
Él se queda con ello. Él siempre nos bendice. La palabra dice que Él bendice al dador alegre. Él quiere que nosotros demos las cosas con alegría. Él quiere que nosotros compartamos las cosas con alegría. Cuando vamos al libro de los Hechos y vemos a aquellos primeros cristianos, dice que había una gran comunión entre ellos. Y dice que ninguno decía, esto es mío, sino que todos tenían todas las cosas en comunes. Al contrario, todos vendían sus posesiones y las repartían, y era una comunión muy bonita la que ellos tenían. Dice que nadie decía ser suyo propio lo que poseía, sino que todo lo tenían en común y todas las cosas las compartían. Para ellos lo material ya no era importante. Para ellos lo importante era estar juntos y ser iguales unos con otros. No había diferencia entre ellos, excepto algunos que empezaron, ¿verdad? Como dice la palabra, hablando de Ananías y de Zafira, a los cuales, ¿verdad? Dice que Satanás puso en su corazón el que mintieran, el que hicieran un trato al cual no tenían por qué haberlo hecho, ¿verdad? Porque Pedro les dice, no tenían que haber hecho eso si ustedes no querían, pero por haber mentido, ¿verdad? Murieron ambos. Pero importante la relación que tenían los discípulos en ese momento. Muchos de ellos, o la mayoría de ellos, compartían y tenían todas las cosas en común. Y nadie se creía dueño de lo que él tenía, sino que con gusto lo compartía con los demás. Y es lo que Dios quiere que nosotros también hagamos. Que lo que tenemos, sea mucho o sea poco, podamos compartirlo también con alegría. Muchos de nosotros, ¿verdad? Estamos pasando situaciones seguramente con menos horas en el trabajo, algunos ni siquiera están trabajando. Probablemente, ¿verdad? Los ahorros que habían ya se están gastando o ya no hay, pero es importante que sea mucho o sea poco lo que tengamos. Si vemos una necesidad, nosotros también estemos dispuestos a compartir con otros. Y de esta manera, no buscando la recompensa, pero Dios promete que también nosotros recibiremos recompensa por esas cosas que hacemos. Y debemos hacerlas de corazón. Debemos tener nuestra confianza en el Señor, y si Él nos ha bendecido a nosotros con algo, que podamos compartir. Es una gran bendición poder ayudar a otros. Es una gran bendición a poder ver la mano de Dios y su provisión en nuestra casa. Y Él nos anima con este pasaje a que nosotros también hagamos lo mismo. Y ninguno que por causa del Evangelio, ninguno que por causa de Él haya dejado algo, se va a quedar sin recompensa. Ninguno de nosotros que ha dado algo para la obra del Señor puede decir, yo di y me quedé sin nada. No, Dios siempre nos ha dado. Yo creo que aquellos que en alguna ocasión hemos tenido la oportunidad de compartir algo, ya sea económico o cualquier otra cosa que hayamos hecho, sé que hemos recibido recompensa. Y si aún no la hemos recibido, sé que Dios va a recompensarlo porque su palabra lo dice. Si alguno de nosotros todavía no ha recibido recompensa, o a lo mejor ya ni siquiera nos acordamos de las cosas que en algún momento hicimos, pero Dios no se olvida. Y en un momento determinado Él hará su obra y Él proveerá también para nosotros en ese tiempo de necesidad y en ese tiempo en el cual Él diga, mira, gracias por lo que hiciste hace 1 año, 2 años. Aquí tienes tú también, porque tú también lo hiciste. Y así Él es Dios con nosotros. Nosotros, dice la palabra en un pasaje, que aquel que le da al pobre, dice que a Dios le presta, y el bien que ha hecho se lo devolverá. Muchos de nosotros a lo mejor hemos prestado y no hemos devuelto lo que prestamos, o al revés, ¿verdad? Pero dice la palabra que cuando nosotros le damos al pobre, dice que a Dios le prestamos. Y Dios no es como nosotros. A Él no se le va a olvidar. Él nos va a devolver. Él nos va a dar recompensa de todas las cosas. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo aquello que hacemos tiene un valor para Él, y cada uno de nosotros recibirá una recompensa.
Así que, mis amados hermanos, yo no sé en qué momento de su vida se encuentran, en qué situación ustedes están en este tiempo, pero yo les animo a que pongan su confianza en Dios. Y hoy más que antes, más que en cualquier otro momento, necesitamos agarrarnos fuerte de la mano de Dios. Todos, ricos, pobres, bonitos, feos, gordos, flacos, altos, bajos, todos estamos expuestos a esta situación. Todos estamos con el mismo peligro. No podemos confiarnos, sigamos las reglas que nos dicen las autoridades. Tomemos nuestras precauciones, pero sobre todas las cosas, confiemos en Dios. Dice la palabra que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él nos librará del lazo del cazador, de la peste destructora. En Él debemos tener nuestra confianza. Aparte de las precauciones que debemos tomar, Él debe ser nuestra confianza. Él es nuestro escudo, dice la palabra, que Él nos guarde de todo virus, de que Él nos guarde de todo mal. Agradecemos a Dios por su fidelidad, porque aunque han habido hermanos que han sido afectados, Dios ha tomado control y ha tenido cuidado de ellos también. Y cada uno de nosotros debe tener su confianza en Dios. Todos corremos el mismo peligro, todos nos encontramos en la misma situación, no solamente en Estados Unidos, sino alrededor del mundo. Pero Dios está en todas partes y todo ojo debe verlo a Él. Todos debemos encomendarnos a Dios y poner en Dios nuestra confianza. Oremos por aquellos que están ayudando a otros a salvar su vida física, pero sigamos compartiendo el Evangelio para que no solamente su vida física, sino también su alma, su espíritu sean salvos, que ellos también puedan creer en Jesucristo. Hay muchos doctores, enfermeros, muchos científicos buscando una cura para este virus y poder salvar muchas vidas físicas, pero nosotros también como cristianos debemos buscar a aquellos que están sin Cristo para que también su vida pueda ser salva y para que también ellos puedan heredar la vida eterna a través de Jesucristo, el único mediador y el único camino que nos lleva hacia el Padre. Entonces les animo con estas palabras y como dice la Escritura en Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pongamos nuestra mirada en Él. Hermanos, vamos a orar y con esto me despido a través de esta grabación con ustedes. Espero que el Señor continúe obrando y espero que pronto podamos volver a reunirnos. Espero que pronto volvamos a poder juntos adorar al Señor. Sé que lo hacemos en casa, pero hermosa es la alabanza cuando nos reunimos. Y mantengámonos animándonos, llamémonos unos a otros. Si hace tiempo no llama a su hermano, si usted dice, él no me llama, tome usted el teléfono y llámelo. Dígale, me haces falta. Dígale, Dios te bendiga. Estaba pensando en ti y quiero animarte. Sigue adelante. Y de esa manera animémonos unos a otros. Tanto cuando vemos que aquel día se acerca. Que ninguno de nosotros se desanime, que ninguno de nosotros se acostumbre a no venir a la iglesia, sino que al contrario, estemos con ansia, con anhelo, esperando ese día, el poder reunirnos y el poder nuevamente vernos cara a cara, darnos un abrazo y poder reír, poder llorar de alegría, de emoción porque Dios nos ha sacado de todo esto. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu amor, gracias por tu sacrificio, gracias porque a través de Jesús fue pagado el precio, lo que era imposible para nosotros y lo que es imposible para todo hombre. Se cumplió en Cristo Jesús y se hizo posible a través de su muerte y a través de su resurrección. Tu palabra dice que a través de su muerte se pagó el precio, pero a través de su resurrección nosotros tenemos vida. Nosotros fuimos justificados en la justicia que
fue sobre Él. Gracias, Señor Jesús. Sí, Señor, lo único que nos interese, Señor, sea adorarte, sea bendecir tu nombre, sea mirarte a ti, Señor Jesús. Que eso sea lo único que nos baste, Señor. Tú, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque hasta aquí tú nos has guardado, hasta aquí tú nos has ayudado, Señor, y nos ayudarás. Gracias porque no se duerme el que nos guarda, no se adormece, no se desatiende de nosotros. Aquel que nos llamó, aquel que nos salvó. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Anímanos que en nuestras casas podamos meditar, que en nuestras casas podamos tomar ese momento, ese tiempo para poder, Señor, adorarte. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de
Qué bueno es Dios. El Señor una vez más nos anima con su preciosa palabra. Y como ella misma dice, que no retorna atrás vacía, sino que hace el efecto deseado. Hemos sido tremendamente edificados por el mensaje. Esperamos en el Señor que también usted que está al otro lado también pueda recibir esa bendición de la palabra. Decíamos que también si hay algunas personas que están en nuestros medios que no han conocido o no han dado su vida al Señor, pudieran hacer esta oración conmigo. Si puede levantar su mano y decir: Señor Jesús, por muchos años he estado dando vueltas, confundido, pero gracias por el mensaje dado el día de hoy que ha hablado tremendamente a mi vida. Yo alabo y bendigo tu nombre. Permíteme conocerte. Yo sé que tú moriste hace 2000 años atrás, pero que también resucitaste y que ahora estás sentado a la diestra del Padre intercediendo por mí. Señor, lo creo con mi corazón y lo confieso con mi boca, que ahora tú eres mi Señor. Si tú has hecho esta oración, en este preciso momento el Espíritu de Dios ha llegado a tu vida y ha de fortalecerte para que continúes en esa paz que necesitas en este momento de crisis. Así que gracias te damos por habernos sintonizado. Esperamos en el Señor que sigas creciendo en Él y al mismo tiempo a la iglesia en la cual tú nos permites ser servidores. Señor, bendícela. Señor, levántala. Señor, en esa fe y en esa confianza y en esa seguridad de que tú estás en control de todas las cosas. Señor, estamos en el hueco de tu mano. Gracias te damos en Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dicen amén. Se da un fuerte saludo. Amén.